Decidiste terminar tu relación, ¿y ahora qué? Terminar cualquier relación es muy difícil y se tiene que hacer idealmente con acompañamiento, y es por eso que quise invitar a Itzy, sola no. Estoy muy emocionada porque me gustaría mucho que conocieran de su historia, de ella y todas las herramientas que tiene para cuando es cualquier separación. Les voy a contar un poquito de ella porque se van a emocionar igual que yo. Y es que Itzy es licenciada en Psicología por la Normal de Especialidades de Jalisco, licenciada en Fisioterapia por la Autónoma de Guadalajara, con una maestría en Fisioterapia y Terapias Alternativas por el Colegio de Homeopatía de Jalisco y un diplomado en Tanatología por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM. También tiene una asociación también por la Asociación de Enfermeras Región Valles, ¿sí? Ujú. Y un diplomado en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo esto también porque Itzy apoya en casos de violencia en su asociación, que es la ONG Asistencia en Resistencia. Entonces me imagino que también por eso has tenido que saber un poco de derecho, Así es. un poco de todo, para que también chequen toda esta información. Les va a aportar muchísimo si están sufriendo un caso de violencia, que ahorita lo hablaremos más adelante, y es justamente directora de atención de esta asociación. Directora de la Red de Apoyo Psicológico y Legal en Mamá Presente, Mamá Empresaria, asesora de Alas de Libertad, organización que recupera mujeres de víctimas de trata, defensora de derechos humanos por la Confederación Diplomática de Derechos Humanos Internacionales avalada por la ONU. Comisionada de Empoderamiento a la Mujer de la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de Jalisco, asesora en refugios para menores recuperadas y portadora de la bandera de la paz Pacto Roerich, ¿lo Ujú. pronuncié bien? De la paz otorgado por la ONU. También tiene un máster en biodecodificación clínica y psicomática por la Asociación Profesional Española de Naturopatía y Bioterapia, máster en heridas de la infancia, defensora de derechos humanos certificada por la ONU y ONU Mujeres, capacitadora y docente en CEP y Sistema DIF Jalisco, estratega emocional y educadora. También quiero decirles que tiene varios premios: el Premio México en tus manos, Premio Forjadores de México, un doctorado honoris causa del Claustro Doctoral Honoris Causa AC y Premio Irene Robledo por la defensa de las mujeres en Guadalajara. Así es que démosle un fuerte aplauso. De verdad, yo Gracias. soy muy honrada de tenerte hoy aquí. Me hace Gracias. muchísima ilusión porque además de que eres una mujer súper preparada, te veo y eres emprendedora, mamá luchona, todo terreno, una Mamalucho. mujer todo terreno, y eso me encanta, y que además de serlo, ayudas a mujeres a que también lo sean. Creo que eso es muy Gracias. importante, tener esta red de apoyo entre mujeres hoy en día. Sí, sí, justamente por eso tenemos la red. Ya hablaremos de ella. Oye, pues a ver, si quieres irme contando cómo fue que empiezas en todo este tema de apoyo a las mujeres. Bueno, como psicóloga, empecé, pues obviamente, a tener algunas mujeres que tenían estos casos de violencia. Primero se empezó por allí, algunos ciertos casos de violencia, y entonces pues empecé a buscar qué era. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? Y por eso me hice antropóloga emocional, porque precisamente es empezar a entender qué es lo que está sucediendo en este planeta con nosotros, en esta humanidad, y poder ir enseñando, educando, reeducándome a mí misma en todas las cosas que vamos haciendo. Y bueno, ya tuve que hacer diplomados, una maestría y después certificarme como defensora de derechos humanos, pero pues si quieres luego platicamos hasta dónde Claro. llegamos ahí. Y claro que la red se hizo porque se necesita en estos casos, que ya has entrevistado tú a algunas mujeres, en donde siempre va de la mano cuando tú te separas o tienes una ruptura, la situación psicológica con la situación legal. Sí. Entonces ahí fue donde empezamos a crear una red con abogadas con perspectiva de género y psicólogas, tanatólogas, especialistas en las rupturas y en los divorcios. Sí, no, está impresionante. Es un tema muy amplio y también me encanta que veo tu currículum y que no solo te quedaste en psicología, sino que te fuiste a biodecodificación y a conocer, entender la raíz de todo, tanatología, cómo afrontar estas etapas y bueno, hasta derecho. Bueno, no soy abogada, obviamente, no pienso hacerlo porque también es, Un híjola, mundo. muchísimo, pero sí hemos aprendido dentro de la asociación, la red Mis Líderes de la Manada, que es parte de Asistencia en Resistencia,
pues sí hemos tenido que aprender de derecho. Para eso tenemos abogadas que nos asesoran, ¿no? Y entonces como, oye, tengo esta situación, ¿qué es lo que pasa? Y Claro. es parte del empuje que hemos hecho, aparte de que la verdad es que tenemos ahí una red de apoyo también, que somos parte de la red de los centros de justicia de las mujeres, nosotros Ok. colaboramos con ellas y eso nos ha ayudado muchísimo a poder salvar. No a todas, Claro. obviamente, porque o sea, es muchísimo el trabajo que hay, Sí. pero sí a muchas de ellas. No, y una gran labor. Y si gustas compartirnos cómo pueden encontrarlos también en redes sociales. En redes sociales estamos como La Manada 8 de marzo, en Facebook, en Instagram. También tenemos las redes de Asistencia en Resistencia ONG o las mías, que estoy como Itzi Solano, Muchas gracias, ¿no? Itzi. Ahí síganos. Y a ver, empecemos por el inicio. ¿Cómo es esta parte de una ruptura? Cuando llega alguien contigo y te dice, oye, acabo de terminar o estoy por separarme, estoy por empezar este proceso que, bueno, más que empezar, yo creo que muchas veces el duelo viene desde la relación. Sí. De hecho, tengo una frase que a lo mejor muchas de mis colegas me van a querer colgar, pero a mí me parece que la tengo, después de 12 años de hacer lo que hago, la tengo muy filtrada. Cuando las parejas vienen a terapia, lo que quieren es permiso para separarse. Wow, qué fuerte. Casi siempre, te puedo decir que solamente una de las parejas que he tenido como parejas en terapia han podido trabajarse, pero es tan fuerte porque jalamos los patrones de infancia que tenemos, la crianza. Normalmente escuchamos que crianza es destino y es real, Ok. ¿sí? ¿Por qué? Porque si tú no analizas y no limpias y sanas lo que te enseñaron en casa, lo vas a repetir. Y está cañón porque es lo que conoces, lo que has visto. Exacto. ¿Y qué tan cierto es que uno elige a sus parejas de acuerdo a eso o a lo que viste en casa tiene algo que ver o no? Tiene todo que ver. Ok, Tiene todo que ver. Por ejemplo, te voy a hacer una pregunta que siempre les hago a todo el ok. mundo. ¿Por qué comemos los mexicanos tortillas? Porque en la casa comían tortilla. Porque es un hábito, porque es Claro. una situación que nos enseñaron desde niños. Desde niños hacemos los tacos, hacemos las flautas y todo es tortillas. Tortillas fritas, tortillas asadas, tortillas hervidas, tortillas en salsa, tortillas, todo tiene Sí, tortillas. Nuestra alimentación es a base de tortillas. Si fuéramos japoneses, comeríamos arroz, sí, es cierto. ¿sí? Entonces es un hábito de crianza. Ok. Por eso cuando salimos a otros lugares del mundo, pues es como, ay, la comida, extrañaba los tacos, ¿no? Vienen Sí, los connacionales, vienen de Alemania, vienen de París, vienen y dicen, quiero tacos, quiero claro. tacos. Y entonces llegamos a los tacos porque es a lo que estamos acostumbrados. O estás fuera y comes un taco y te sientes en casa, ¿no? Esa. Sí, o de plano no te gustan y dicen, no, los de Don Chuy están más buenos. Precisamente Cierto. porque hacemos esta comparación y en las parejas es exactamente igual. Es una repetición de crianzas y de patrones. Así. Y puedes elegir desde antes, decir, bueno, pasa mucho que reniegas de tu casa, ¿no? O sea, que dices, no, Sí, yo no quiero uno como mi papá, pero ahí vas pero y te ¿por qué buscas no uno lo como tu quieres? papá. ¿Por qué no lo quieres? Sí, o sea, se Claro. hizo la pregunta en tus anteriores episodios de qué sí y qué no. O sea, Sí, ¿por qué eliges quedarte con esto y por qué eliges no quedarte con esto? Eso es sí, súper importante, pero para elegir necesitas analizar. Yo siempre les cierto. pongo el ejemplo de es un buffet. Ok. O sea, elegir pareja, déjenme ponerlo así, súper comillas, porque en realidad no hay mucha elección. ¿Por qué no hay tanta elección? A ver, ¿Por qué no esto hay me interesa, elección? se me hace interesante el por Porque, qué. porque tenemos una situación de crianza ya. Ok, Entonces, tú no puedes elegir algo que no has probado. ok. No puedes elegir en un buffet, por ejemplo, no puedes decir, me gusta muchísimo el ramen, porque si nunca has probado el ramen no tienes idea qué sabe, Es cierto. ¿sí? No, no puedes decir, me gusta la salchicha alemana, porque no tienes idea qué sabe si nunca la has probado. Necesitas probarla. Necesitas hacer tu paladar a que le guste los quesos. No es lo mismo un queso curado a un queso seco, Sí, ¿no? Entonces totalmente. necesitas habituar a tu paladar. O a veces te dicen, esto sí me gusta. A mí me gustan, por ejemplo, los vinos muy dulces. La cerveza no es muy lo mío porque es muy amarga, ¿no? Ujú. Entonces, es eso, ya sabes que sí te gusta y que no te gusta. Y a la hora de elegir pareja, ¿cómo lo trasladas a decir, bueno, yo esto es lo que conozco porque es lo que vi en mi casa? Ujú.
pero a lo mejor dices, yo vi maltrato en mi casa y no quiero eso. Te vas a quedar con alguien ¿Cómo que te maltrata. puedes elegir o cambiar algo? Como dices, si no lo has probado, ¿cómo puedes cambiar algo diferente si ya sabes que eso no te gustó, Bueno, número pero uno no es, sabes que sí te gusta? claro, Entonces, número uno es vénganse a okey, terapia para que okey. puedan empezar a saber que no les gusta, pero empezar a elegir ahora sí que sí te gusta, que sí Okey. quieres para ti. Sí, y sobre todo, que ahorita vamos a hablar también de eso, dejar de romantizar. Dejar de romantizar porque romantizamos. Y es Sí. en base a nuestras heridas de infancia, nuestros apegos, nuestras formas de amor, nuestras formas de lenguaje de amor y nuestros neurotransmisores también. No, y lo que me comentabas de lo que ves en las películas, o en la película Claro. ves hasta que se casaron, pero no ves Ujú, qué pasa después, no ves el ujú. día a día, los roles que van tomando y bueno, ya lo que es una vida en pareja, ¿no? Claro, pero es que fíjate que, por ejemplo, las telenovelas que veían nuestras abuelas, nuestras mamás, nuestras tías, todos esos, nos decían, o sea, y se casaron y vivieron felices para siempre. ¡Ay! Pero si eso es el inicio, no es el final. Hasta es lo más bonito, ¿no? Yo creo de que, no, cuando recién te casas y la luna de miel y Debería, después, debería de ser, se supone, ujú, porque tenemos romantizado lo más bonito. claro, Pero ese es el asunto de aprender de nuestras heridas de infancia. O sea, okey, ¿qué me hirió? Primer pregunta que nos podemos hacer es, ¿cómo vi yo a mi papá y a mi mamá ser? O sea, okey. ellos eran cariñosos entre ellos, ellos eran amorosos, tenían conversaciones, incluso conversaciones no agradables, Claro. porque cuando tenemos que ir al conflicto ahí es donde saltan nuestros apegos, ¿sí? Sí, sí, Entonces, sí. pues empecemos con las heridas. Yo cuando vienen a terapia, las chicas, sobre todo mujeres, vienen muchas mujeres, ahora ya empiezan a venir hombres, pero casi no venían. Y lo primero que les pregunto es, bueno, hablemos de las heridas de infancia, Okey. ¿sí? Entonces, empezamos por ahí. Hay que analizar primero para ver qué es lo que estás repitiendo, dónde está el patrón repetitivo. Vamos, heridas de infancia, tenemos rechazo. Okey. ¿Cómo es el rechazo? Es cuando yo de adulto comienzo a huir, huyo de las relaciones, no quiero estar en una relación, le doy la vuelta al asunto de un noviazgo formal o poner una fecha de matrimonio y entonces me empiezo a hacer huidizo. ¿Y eso viene de la herida del rechazo, Sí, que fuiste lo viste en rechazado. tus papás o que ellos te rechazaron a ti? Ambos. ¿Lo Okey. viste entre tus padres? Si ustedes nunca vieron a sus papás tomarse de la mano, si nunca los vieron discutir y después arreglarse, Ujú. esto es súper Okey. importante, Sara, porque normalmente los vemos discutir. Mis papás peleaban, mis De que papás, escucho ahí el grito por ajá, allá. sí, o había sombrerazos y aventaban cosas, tan, 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 pero cerraban la puerta después de 2, 3 días de callarse, de hacer la ley del hielo, que esto también es violencia. Okey, La ley del hielo es violencia, ¿eh? Entonces, si a ustedes importante. les hacían ley del hielo de niños, ¿por qué? Porque te altera todo el sistema, Ujú. te altera los neurotransmisores. Hice un diplomado en algo que se llama psicoinmunoendocrinología. Entonces, es tu Guau. psique con tu sistema inmune, porque te altera el sistema inmune, y tus neurotransmisores también se alteran, y por lo tanto se alteran tus hormonas. Entonces, si estamos teniendo alteraciones hormonales, vénganse a terapia. Si tienen miomas, si tienen no regulares sus periodos menstruales, que deberían de ser regulares y están ustedes ya notándolo, vénganse a Hasta lo terapia. comentábamos justo en el episodio pasado de divorcio, nos lo comentaba Carla, y decía: "Yo ya no podía hablar". En el Claro, momento que me separé, al día siguiente ya hablé, hablé. tu cuerpo estaba reflejando eso, ¿no? Sí, claro, Qué nuestro cuerpo lo impactante. refleja totalmente. Entonces es esto, la crianza que tuviste, porque tus papás no te lo enseñaron. No te pueden Okey. enseñar francés porque no hablan francés entre ellos. Sí, sí, Si sí. hablan francés entre ellos, vas a aprender el francés. Sí, lo que estás viendo, lo estás Claro. aprendiendo. Entonces, esta herida de rechazo es porque estabas siendo rechazado. Como Okey. niño que eras, como niña que eras, te estaban rechazando de alguna manera y ahí es donde hay que ir a meterse Así a limpiar y a por ahí, introducir. Yo siempre les digo, escarbar. abrimos la cloaca porque Sí, tenemos que limpiar todo para que entonces sí sepas y digas, ok, aquí hay algo valioso, me lo voy a quedar. Pero primero tengo que quitar todo el lodo, toda la mugre que me están regalando mi crianza. sí. Porque miren, aquí no es como dijiste, no es de funar,
a nadie. Aquí no venimos a juzgar a nadie. Venimos a quitar lo que no nos es funcional. No hay bueno ni malo. Hay funcional y no funcional. Esto no te está Me funcionando. encanta. Necesitas quitarlo de tu vida. Sí, Necesitas hacerlo que sea funcional. Y para hacerlo funcional hay que limpiar. Lo mismo pasa con los muebles, con las sí, casas. Hay que hacer un acto de limpieza y un acto de resanar, sí, sí, sí. Sí, la silla se está rompiendo. Si te sientas, se va a romper. por Hay supuesto. que cambiarla, hay que arreglarla, hay que hacer algo ahí. O no la puedes cambiar porque no necesariamente, porque a veces me dicen, si voy a Bueno, sí, es terapia me cierto. divorcio. No, no es necesario. Ajá, Si no te quieres divorciar o no te conviene, que también se vale, sí, solamente con que tú estés consciente por qué estás en esa relación, sí. por qué te quedas en esa relación. Y bueno, ya después podríamos hablar. Tengo muchos cursos en donde hablamos de las relaciones. Aquí hablamos de pareja, pero también nos llevamos a las relaciones de amistad, a las relaciones de socios, a Lo las que estás relaciones. atrayendo, está muy Claro, cañón como yo siempre digo de que, Sara, aprende bien esto porque si no va a llegar otro igual. Entonces mejor, no, exacto, no hablando de hombres necesariamente, sino de situaciones, claro. porque me pasa que luego hay gente que repite en mi vida y yo, esta vez apréndele porque si no aquí va a llegar otro verdugo igualito al Ujú. del que te acabas de deshacer. Incluso cuando Sí, manejas, ¿no? O sea, ¿por qué manejas como manejas? ¿Por qué es la pericia al manejar? Pues porque ya tienes muchos años manejando, ya sí, chocaste, ya se te metieron, ya te aventaron agua, o sea, mil cosas que te han pasado con la experiencia, que es eso. Por claro. eso las abuelas tienen mucha experiencia, pero luego no tienen las herramientas o Sí. tampoco se atreven a decir las historias. Entonces ahí empezamos en terapia a hurgar en las historias, Y ¿no? entonces estábamos en el rechazo. Rechazo. Y luego tenemos abandono. Ok, Abandono es cuando yo quiero la atención de alguien, ok, ¿sí? Y a veces sucede en las parejas que cuando vienen los hijos, cambiamos, porque el foco de atención debe de cambiar. claro. El foco de atención ahora debe de ser un menor que está teniendo y requiriendo que estas dos personas, mamá y papá, porque pues todos venimos de un mamá y un papá, a menos de que haya alguna situación de fallecimiento o de enfermedad en donde no pueden estar papá y mamá, pero se supone, o lo ideal, lo funcional, Ujú, sería que tuviéramos un papá y una mamá presentes, presentes. Y ok. presente significa que te voy a dar la atención. Y aquí hay algo bien Sí, interesante que ya quien guste, hábleme y búsquenos en la alimentación. Sara, ok. cuando tenemos situaciones en donde tenemos alguna mala situación con la comida o tenemos problemas alimenticios, es porque mamá no nos amamantó en una forma adecuada. Los trastornos alimenticios vendrían Así de ahí. es, Wow. totalmente. Cuando no tenemos una alimentación adecuada de parte de mi mamá, y esto me pasa Sí, sí, siempre, sí. que siempre que les digo esto y me dicen, espera, mi mamá no Dices, me no, pudo amamantar. Ok, ahí wow. tenemos una situación. Porque no estaba atenta a mí. Pudo haber sido porque no podía, porque estaba trabajando, porque estaba triste, porque estaba deprimida, porque hubo alguna situación física o fisiológica o biológica en donde no lo pudo hacer. Pero eso dictamina muchísimo de si nosotros tenemos situaciones con trastornos Y alimenticios en está nuestra vida. impresionante porque me tocó igual, bueno, en una terapia diferente, era más bien de hormonas. No era mía, era de otra persona. Ujú. No, no la exhibiré, pero bueno. El punto es que justamente le dijeron de que, oye, ¿tu mamá te amamantaba? Y dijo, no. No, Y le dijo, ah, es que, ¿qué pasó con tus papás, no? Y él dijo, no, pues mi papá trabajaba en Estados Unidos. Dijo, no, pues tu mamá seguramente estaba triste, no sí, generaba oxitocina así y es, no te podía dar leche por eso. así Yo me es, quedé en shock así de que es. dije, wow, o sea, nunca me imaginé que todas estas cosas se reflejaran en esta persona. O sea, tiene 30 y tantos años y se le reflejan. Y yo de que Es que somos dije, wow, integrales. me O impactó. sea, si ustedes van a una terapia en donde sea unicista, solamente es como en el IMSS, ¿no? Vas y dicen, no, pero primero hay que ver nada más lo del dolor del hombro. Sí, Espérame, pero si me está doliendo la espalda y la cadera, también es por el dolor de hombro, o claro. puede ser. Hay que ser integrales. Este es el tipo de terapia que yo doy, una Wow. terapia lo más integral que he encontrado hasta ahora, la verdad, Sí, no, súper porque completo. realmente es donde está todo Sí, porque sí nos afecta en una forma integral nuestra crianza.
Entonces, si mamá no las amamantó o no los amamantó, vénganse a terapia, porque ahí tenemos ya una herida de rechazo. Y el papá, en este caso, o sea, decías, la atención de los dos papás, ¿cómo se ve reflejado en este proceso? ¿No tiene ya nada que ver Claro aquí? que sí, el papá es necesario en tanto sea un papá presente. Okay. La mamá es necesaria en tanto sea una mamá presente, ¿sí? Okay. Sí soy feminista, pero en cuestiones de crianza necesitamos a los dos en forma sana y funcional. Claro. Si no es así, hay que quitarlos o hay que analizarlo para poder sacar la basura. Claro. Que nos dejaron. Porque sí nos dejan, por supuesto que nos dejan. Entonces claro estamos rechazo, abandono y abandono. Sigue humillación. También tenemos la herida de humillación. La herida de humillación es cuando yo adulto anulo mis necesidades. Porque alguien me humilló, me decían, no comas tortillas. Volvemos a la situación de la alimentación. ¿Te fijas? Si sigues comiendo tortillas, te vas a poner gorda como fulana de tal. Y nadie te va a querer. O sea, este tipo de frases te marcan muchísimo en cuanto a la humillación. Claro. O tú eres la tonta, ay, es que no se da cuenta, siempre no pone atención, o es la más burra de todas mis hijas, hablando hacia las mujeres. Y entonces tenemos situaciones corporales, en donde nosotras mismas no amamos el cuerpo que habitamos, cualquiera que sea. Y ese sería el reflejo entonces de la herida tal cual de la humillación, Así el es. no amarte a ti mismo y es que está cañón porque si desde tu casa no recibiste este amor, ¿cómo voy a recibirlo del exterior? Exacto. ¿Y cómo voy entonces sí a elegir a alguien que me ame completamente si ni siquiera me enseñaron? Y volvemos al asunto del amor propio, en donde tengo que trabajar las heridas de infancia para poder realmente habitarme en calma y en amabilidad conmigo misma. No se trata como de verme al espejo y decir, ay, soy maravillosa y estoy super power, sino se trata de ser amable conmigo tal cual estoy. Me encanta, porque el ser amable y el aceptarte y el ser como lindo contigo en todas las circunstancias, buenas, malas, aceptar todas las facetas y aún así amarlas. Así es. Wow, qué cañón, me gustó lo de ser amable. Sí, es que debemos de ser amables. No sé si viste un video de un señor, un papá, está el pequeñito como de unos 3 años viendo televisión y él viene con un cinturón. Sí, y entonces le hace así al cinturón y claro, ajá, ¿te fijas? Todos hacemos esto de, y entonces el niño corre hacia él y él lo pone abajo y el niño se sienta en el cinturón y entonces el papá lo columpia. Y todos asustados. Exacto, ¿te fijas cuál es todo México? Ay. Ajá, es que esa fue nuestra crianza. Claro. Vemos un cinturón y decimos, lo va a golpear. Sí. Porque de ahí venimos. De ahí venimos. Entonces, ojo, si algo así ustedes ya lo están sintiendo en la tripa, literalmente, vénganse a terapia, porque ahí hay cosas que sanar. Y a lo mejor no son muchos golpes o a lo mejor no fue una situación terrible, qué bueno, pero hay mucho que mejorar. De todos modos hay que mejorar. No, yo creo que no existen los papás perfectos. No. Y siempre hay algo que se puede trabajar. Siempre, pero no debemos de justificarnos en, bueno, no tuve el papá perfecto y ya sí me quedo, sino vamos a trabajar lo que sí podemos quitar, lo que sí podemos limpiar de basura. Luego tenemos la herida de traición. Sí, y esta normalmente se crea en la adolescencia, porque dejamos de ser los niñitos obedientes de mamá y de papá, o de mamá o de papá, ¿no? Entonces comenzamos a tener nuestras propias filosofías, nuestras propias ideas, nuestra propia música, que a veces no es la de nuestros papás, y entonces es como, y aquí viene entonces la herida de traición, y esto es cuando yo tengo como adulto que soy hipervigilante, que siempre estoy escuchando todo, o que siempre estoy viendo qué pasa, qué va a pasar, me pongo ansioso, cuando no hay, por ejemplo, a mí no me gusta viajar porque yo tengo esta herida de traición y de hipervigilancia, y me rechoca no saber a dónde voy a llegar, cómo voy a dormir, cómo va a ser, o sea. Como el control de todo. Exacto, y nos volvemos controladores y por lo general vienen los celos aquí enganchados con la hipervigilancia y el control. Entonces, si ustedes ya notaron que tienen esto en sus relaciones de parejas, vénganse a terapia nuevamente porque hay que sanar esa parte. Y por último tenemos la herida de injusticia. La herida de injusticia es cuando yo escondo totalmente mis sentimientos, cuando no hablo, porque cuando quise hablar
porque cuando quise hablar de mis emociones, de esto que a mí me dolía o me irritaba o me hacía sentir molesto, ahí en internet hay una, o mándenme mensaje quien lo quiera, una rueda de emociones que es muy padre poder trabajar con ella, porque nos enseña, como la película de Intensamente, Sí. cuáles son nuestras emociones. Y todos nacemos con el paquete básico de las emociones que nos ponen ahí en Intensamente, pero conforme vamos creciendo necesitamos refinar el tipo de emociones que vamos teniendo. Por nuestro entorno que nos por va forjando. supuesto. Wow, qué fuerte. Y por la madurez, porque se Ok. supone que tenemos que ser y gestionar maduramente nuestras emociones. Entonces es ya ir ahí manejando nuestro círculo de emociones, ¿no? Guau. Porque tenemos estas heridas. Sí. Y a veces puedes tener una, Yo te iba a decir, yo tengo todas. claro, no, bueno, Y dije, podemos no, pues venir yo en creo que combo. yo tengo todas aquí. Sí, por eso Ajá. nos divorciamos. Sí. Sí, por eso no entendemos cómo va el asunto de la pareja, porque la idealizamos. Ahorita vamos hacia la romantización, pero la idealizamos. Y entonces decimos, ay, es que la casa en la pradera, un niño y una niña y el perrito, y ay, voy a ser muy feliz. No, no, porque nadie nos enseñó que la pareja es trabajo y es querer estar. Sí. No hay magia, acá no hay magia. Parece magia cuando ya lo aprendimos y lo comprendimos, pero no hay nada de magia, todo es trabajo. Y querer echarle ganas, como dices, de los dos lados. Y Totalmente. me impresiona porque no solo son tus heridas, sino siento que de cierta forma también son las heridas del otro. No, bueno, y aunque cada uno se tiene que hacer responsable, quieras o no, a ver, lo convives todo el día. De cierta forma ahí estás con la herida del otro también. Es que es la mochila. Yo siempre les digo que cargas en la mochila, ¿no? Sí. Porque tu papá te dio juguetes y tu mamá te dio juguetes. Sí. Y entonces cuando nuestros juguetes no son los mismos, yo traigo un tipo de juguetes y mi pareja trae otro tipo de juguetes, pues entonces no vamos a jugar a lo mismo. Sí. Oye, ¿y qué opinas eso de que muchas parejas, si no es que todas, o sea, lo he escuchado, yo no conozco el tema y por eso te lo pregunto a ti, que tú sí eres experta en el tema, que atraes a tu pareja desde las heridas, Sí, que es como, esta herida con tal, combo perfecto. pues es que es lo mismo de las tortillas. Ok. Pues has comido esa tortilla toda la vida con ese taquito de barbacoa, con ese limoncito, y eso es lo que te comes, porque eso es lo que conoces. Sí. Entonces hasta el olor te lleva ahí. Bueno, ya Dices, después "Este es podremos hablar de igual, ¿no?" feromonas. Sí, esto es igual que mi papá, ¿no? Y te das Ok. cuenta, yo elegía, mis exmaridos son barbones Ajá. con las manos así súper grandes y blancos. Y que, Ok. ¿cómo crees que es mi papá? Mi Igualito. papá es así. Entonces, cuando yo, ¡pum!, me cayó el 20, yo dije, la torre, pues claro que no. Sí. Así no va esto, así no va esto. Y queremos continuar con estos patrones en donde son injusticias y hay traición y hay un montón de cosas que estás eligiendo o a papá o a mamá. Claro. O a los dos en combo, porque también puede venir Sí, el sí, combo, sí. ¿no? No, eso ya sería extremo, explosión extrema. No, claro. Pero sí pasa, sí. No, sí. siempre pasa, o sea, es que viene el combo, papás y refresco grande. Sí. Así es. Y sí, normalmente los seres humanos tenemos entre 3 a 4 heridas de infancia. Ok, muy marcadas. Muy marcadas, ¿sí? Ok. Muy, muy marcadas. Claro que hay una que va a ser la reina entre todas, Sí. pero sí tenemos todo el combo casi. Guau, no, qué fuerte. Ujú. Me lo platicas y sí lo pienso en ¿Verdad? la relación, digo, ay, no. Aquí Yo está, aquí está, decía, aquí sí, está. yo decía de que no, yo era su mamá, haz de cuenta. No con él, no tomaba el rol de mamá, pero Maternaste. conocía, no, más bien me refiero a que yo nunca fui como mamá, Ujú. pero me refiero a que yo conocía a su mamá Mm. y decía, no, pues su mamá se parece a mí, no físicamente, pero en la forma de ser, ¿sabes? Claro. Sí, me refiero a que, no, yo con él la verdad es que nunca fui como que muy nada de maternal, pero sí veía a su mamá y decía, ay, tiene las mismas ideas que yo. Sí, Decía, pues ay, por eso te y eligió. dije, chin, dije, no, pues yo creo que sí me elegiste porque me parezco a tu mamá y aunque le reniegues, porque renegaba mucho de cosas de su mamá, decía, pues yo soy igualita, a ver si sí quieres. Pero es que, ¿te fijas? Sí, O sí, sea, son sí. las tortillas otra vez. Esto era el hábito para él. Y aunque no le gustaba, pues se lo comía, porque con hambre te Claro. comes todo. Sí, sí, sí. Y ese es el asunto de poder saber. Ahora, eso nos lleva a los apegos, Ok. el tipo de apego que tienes, porque esto fue en tu crianza. Digo, hablando de amamantar, que vienes de la crianza, ¿qué tipo de apegos tuviste?
Tu papá puede Sí. tener uno, tu mamá otro, o quien te haya criado, tu persona de crianza, porque pudo haber sido abuelita y Eso es abuelito importante mencionar porque a veces como que asumimos que son papá y mamá, pero como dices, la persona que que te te crió. crió y te cuidó en tus primeros momentos. Totalmente, Okey, totalmente. Y primeros momentos estamos hablando del día 1 que naciste hasta los 9 años okey. Ay, es aproximadamente, más, yo que creí que era como hasta los 6, pero los 9 no, es hasta los mucho. 9 años. Luego viene la preadolescencia, que es como de los 10 años a los 13. Okey. Luego viene la adolescencia de los 13 hasta los 21. Y Esa luego está ya difícil. comenzamos un poquito con la gestión de la madurez, Okey, que es hasta los 23, 25 años. Que ahí es después de los 25 años cuando podemos decir que somos maduros. okey. Sí, ya que ya eres de cierta forma 100% adulto. Exacto. Y que Okey, deberías de ser un adulto funcional, que no siempre pasa, ¿verdad? Yo tengo un papá de claro. 72 años que jamás fue un adulto funcional para sí Oh, guau. mismo. Entonces, y así nos pasa, o sea, que es Sí, que de pronto no está mamá y papá se queda solo y se vuelve bien inútil porque pues ya no hay quien le gestione el cuidado. claro. Y Guau, estos súper son cool. los apegos, y ahí vamos a los A ver, ¿y apegos. cuáles son los apegos que existen? ¿Cuáles son los tipos de apego? El mejor apego que podemos tener es el apego seguro. Es cuando yo ya me construí y me deconstruí, es decir, ya desaprendí Ujú. lo que no me resultaba. Ojo, estos apegos seguros nadie los tiene de paquete. Okey. Los Por, tienes que practicar, ahora sí que en exacto, terapia, aprender, totalmente. desaprender para aprender. Exacto. Nadie viene con, ay, no, yo tengo un apego seguro, porque no es cierto. Okey, Nadie llegamos a un apego seguro sin haber pasado por terapia. Y okey. tiene que ser terapia con un especialista, por favor, porque es súper importante eso, ¿sale? Sí, Porque también hay colegas que son narcisistas, que no tienen las especializaciones y bueno, se necesita claro. sí ir con una persona Y es especializada. eso también es muy delicado, Sí, porque con quien vas te de cierta forma te está guiando para lo claro. que tú crees y para lo que vas a crear más adelante. Así es. Entonces sí hay que Guau, tener mucho cuidado sí. con qué tipo de terapias van y con qué tipo de terapeutas, Okey, ¿sale? Y tenemos principalmente el apego evitativo. ¿El apego okey, evitativo qué es? Tengo problemas cuando intimo con alguien. Ojo, intimar no es la relación sexual. okey, Intimar es poder hablar de lo que me duele. okey. Abrirte y compartir, pues, tu esencia de cierta forma, o sea, sí, sí, Y tus sí, heridas. Y es tus lo más heridas, fuerte. ¿sabes? O Sí, sea, mamá me hacía esto, papá me hacía aquello, o sea, eran crueles conmigo, me tenían a dieta, no les gustaban mis orejas, no se burlaban de mí, este, cosas así, ¿no? claro. Cuando tengo una familia bully, que normalmente yo tengo un cuñado que siempre es bien Ay, es bully, que la mi verdad. familia bully. Sí, no, casi Y yo todos de que tenemos no, sí, familias bullies. Uno de mis cuñados siempre dice, es que es para que aprendan. No, espérame, tu claro. casa debe de ser un lugar seguro. Si tu casa no fue un lugar seguro y tú querías andar con los vecinitos, con otros, en otros lugares, porque ahí te sentías cómodo, estamos hablando de un apego evitativo. Un Okey, apego en donde tú tienes problemas de intimar y de decir realmente, oye, aquí me está doliendo. Eso que tú estás haciendo, azotar la puerta, me trae un mal recuerdo porque mi papá, mi mamá, mis hermanos azotaban las así puertas es, y a mí me alteraba totalmente. Estamos claro. acostumbrados a vivir en casas en donde tenemos a todo volumen la televisión o el radio porque no nos escuchamos entre nosotros. Y eso es muy Sí. importante, el poder vivir en paz y en Sí, calma. sí, sí. ¿Te fijas? O sea, la paz y la calma es tan básica. Y es Poder difícil estar escucharte. cómodo en la paz Sí. también. O sea, te Oh, acostumbras a claro. tanto bullicio que encontrar la paz en la calma no siempre es fácil. No, nunca es fácil, porque nuestro cerebro tiene caminos, nuestro Okey. cerebro tiene vías, y cuando tenemos muchas alteraciones neurológicas de los neurotransmisores, hacen unos freeways periféricos padrísimos de 8 carriles en donde todo es rápido. Y entonces cuando quieres ir al caminito bonito con el riachuelo y de repente dices, ay, necesito, sí, necesito Adrenalina. la bronca, Sí. claro, porque si no hay bronca, pues no hay sexo de reconciliación y Okey. entonces no hay, porque esto lo aprendimos de los papás, ¿sí? Sí. Cuando mis papás peleaban, ¿cómo se arreglaban? Si ellos cerraban la puerta y yo no los veía arreglarse, yo no sé arreglar mis broncas y eso es intimar. Okey. Arreglar la bronca con la otra persona es intimar realmente. Decirle, esto me está incomodando de ti y necesito que lo arreglemos porque no quiero que tengamos un apego evitativo. Okey. Callarme no lo va a arreglar, Ujú. ¿sí? Ayer el esposo me preguntaba, a ver, ¿a ti qué te suena la frase de
ya vas a empezar, ¿sí? Y Ok, casi todos hemos pasado por ahí ya vas a empezar, ok. ¿sí? Ya, Como algo negativo de que dices, pues, ¿qué pasó? claro, pero te fijas, o sea, ya lo sabemos que es algo negativo. Claro. Ya vas a empezar otra vez, ¿qué quieres hablar? ¿Por qué estás fregando? No, no me digas otra vez tus cosas. Y casi siempre es de los varones porque no se acostumbraron a hablar. Las Sí, mujeres hablamos, hacemos el cafecito, el desayuno, incluso hablamos en el juego, ¿eh? Esto es sí, súper sí. importante. Desde que somos niñas, el juego para nosotras es organizar, Ok. es planear. Mis hijas siempre dicen que tenían Barbies, Ujú, pero para ellas el juego era pues acomodar la casita y las claro. Barbies y todo, y luego ya, Y ya ¿sí? se acabó el Ajá, juego. y ya, eso fue el Sí, juego. ¿Y qué no vamos a jugar? Y los niños agarran sus dinosaurios y sí. ellos juegan así, ¿no? Entonces, te fijas las diferencias, ojo, sociales. Aquí no hay Sí. diferencias ni biológicas ni fisiológicas, son sociales. Y aprendidas, ¿no? Ajá, Como dices, el rol social viene más que nada de lo aprendido y lo que entendí como normal que así lo es. que es o funciona hoy en día. Que eso Ujú, es lo que me gusta de que ahora cada vez somos más abiertos a los diferentes roles de género, que es que esto me funciona, esto no. Ahora ya no es el papá tiene que ir a salir, es como, oye, si en nuestra casa es más funcional que la mamá salga y el papá se quede, lo claro, hacemos funcionar. Lo que te claro. funciona, ¿no? A final de cuentas. Si Me a gustó que lo usaste. Claro, si a ti mujer no te gusta cocinar, por favor no cocines, Claro. porque nos vas a dar una Una peritonitis horrenda. intoxicación. Claro. Entonces, si no te Sí. gusta, no lo hagas. Y hay un libro ahorita que me mencionabas también un poco de cómo nos enseñaron que tenía que ser, que me gusta mucho que se llama Los hombres de Marte y las mujeres de Venus, que creo que habla mucho justo de estas cosas que sí son aprendidas, pero de Ujú, cómo funcionan muchas dinámicas de claro. pareja. Y a mí me sirvió para entender de que, ay, no es que no me quiera hablar, es que está en su momento. Y él también a mí, Bueno, no es que esté loca, es que está en sus momentos. Y claro. el decir, oye, estoy en mi momento, y ya dices, ok, no me odia, lo ¿Y, respeto. y qué crees? Las hormonas nos hacen esto. Sí. Sí, y está bien padre, por ejemplo, el asunto de envejecer, Ujú. el ideal de, envejecer juntos y tal. Pero está bien chido cuando te das cuenta, yo ahorita que estoy entrando en perimenopausia y mi esposo está entrando a la andropausia, nos damos perfectamente cuenta de esta situación en donde nos dan los calores. Sí, ¿qué le está pasando? Y entonces dices, mi cuerpo está todo raro. Y esa parte de escucharnos, incluso con nosotros, no ser evitativos Sí. conmigo mismo, porque si te fijas, los hombres no van al médico. Sí, no, Cuando lo van al odian. médico es cuando ya les dio o el ataque Ya cardíaco se me están o ya, muriendo. Y entonces, ¿por qué pasa esto? Pues es justamente porque no estás acostumbrado a escucharte a ti mismo. Entonces, Ok, si no estás ni siquiera acostumbrado a escuchar el cuerpo que habitas, con el que te mueves, menos esas emociones que creen que son nada. claro. Porque a los varones les enseñan socialmente a solamente habitar su enojo o su ira. Y por eso tenemos tanto feminicidio, Wow. justamente, y tanta violencia. Y a nosotras nos enseñan a evitar el llanto. Y el llanto viene de la manipulación. Entonces, a ver, espérame, vamos a ir Wow. a una situación de diálogo asertivo y de escucha activa, en donde justamente yo estoy entendiéndote por qué a ti te detona que no quieres que yo deje aquí esto. Sí. Entonces lo voy a quitar. Sí, sí puedes tú quitarlo, claro que sí, pero si se supone que yo te estoy amando, entonces lo voy a quitar para que a ti no te moleste. Y aquí viene una situación del equilibrio. No hay que irnos a ninguno de los dos Claro. extremos, sino hay que buscar el equilibrio. Hay que ir al punto medio tuyo, punto medio de la otra persona que está en pareja. Una negociación y decir, bueno, elijo mis Justamente. batallas, esto no me es tanto tema. ¿Qué dirías de eso? ¿Sí o no? O sea, yo lo No, veo mucho todo es tema. de decir, bueno, tú quieres comer sushi, yo quiero comer pasta, pero Vamos a un buffet. no tengo tanto tema, bueno, mañana me toca a mí, También ¿no? puede ser, o sea, es que el Bueno, cada quien asunto, encuentra su negociar. negociación. ¿Sí? Ok, La negociación es donde ambas partes se sientan cómodas y ambas partes se sientan escuchadas y se sientan satisfechas con el acuerdo ok. al que se llegue. Eso es un negocio, ¿no? Sí, sí, Entonces sí, el me matrimonio encanta. debe de ser un negocio.
¿saben? Sí. Y como te decíamos al inicio, porque, bueno, quien no nos esté viendo, el esposo acá está enfrente de mí, que siempre me acompaña Me cuando está en su encanta. descanso. Pero el asunto es negociar y a veces hasta se vuelve aburrido. ¿Por qué tenemos que irnos de viaje a Europa si no nos gusta a ninguno de los dos viajar? Pues no se vayan, quédense Sí, viendo una serie, ¿no? Y hagan palomitas o hagan lo que más les guste de comer. Y claro. lo que dices es perfecto, o sea, bueno, vamos a ir hoy a un lugar tuyo y luego mañana vamos a un lugar mío, Sí. ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos hacer esta parte de ceder. Está Sí. chido ceder, pero hasta donde sea funcional y seguro. Sí, que dices, tampoco me voy a poner en una situación que me incomoda Claro. y que no me gusta y que ya Ujú. pasa mis límites, ¿no? Pero dentro de lo que es aceptable para ti, me gustaba mucho el verlo como una liga. Sí, Decía, a ver, nunca vas a estirar. llevar tu liga al extremo, pero si estiras un poquito la liga de que, bueno, hoy yo puedo estirar un poquito, Ujú, ok, regreso. Y ujú, mañana tú estiras un poquito por mí, regreso. claro, Mientras no sea un punto en el que, oye, esto ya es no soportable, no me gusta, no lo claro. voy a hacer, ¿no? Por supuesto. Digo, no sé si sea un buen ejemplo, No, es pero un yo excelente siempre lo ejemplo. pensaba así, decía, bueno, hoy estiro un poquito la liga. Es que Okey. es el contrato. Cuando nos casamos hacemos un contrato ante la Sí, sociedad y firmamos, o si somos creyentes ante Dios, y es, vamos a hacer esto y esto. Pero espérame, el contrato debería de ser para cada quien, sí, ¿sí? Los matrimonios comenzaron en la era victoriana haciéndose contratos. O okey. sea, el coladote de ella que los papás daban y el nombre de él o el nombre de la familia, ¿cuál era el acuerdo? ¿Qué vamos a cuidar? Okey. ¿Sí? ¿Qué se va a cuidar? Las casas, el palacio de Buckingham, el apellido, los hijos. Entonces, ahí eran los acuerdos. Como decías, hasta un negocio. Claro, es un negocio. Estar en un matrimonio debe ser un buen negocio. Sí. Si tú estás invirtiendo amor, lágrimas, llanto, golpes, eso no te sale el Claro. negocio. Y me encanta verlo como un negocio, porque un Sí, negocio te tiene que dar rendimientos, te tiene que dar ganancias, te tiene que liquidez, sumar a ser mejor claro, y no al revés, no así es. irte quitando, ¿no? Me gusta mucho esa perspectiva. Y te fijas, es la romantización Sí, de, ay, no, debe de ser amor. Espérame, porque suponemos que vamos a compartir todos los espacios con esa persona. claro. Entonces, si no estoy cómoda habitando con esa persona, no puedo hacerlo y algo No, me va a chocar. y aparte una vez escuchaba un audio que era, ¿cuántas versiones de amor existen? Mm, O sea, tu versión, la mía, la de tantas todos va a ser parejas, diferente. tantas parejas tengamos, esas son. Sí, Cada versión es distinta y es lo que funciona para cada quien. No hay una receta. sí, No hay una receta. Aunque tenemos ciertos patrones que seguimos, no hay una receta. Cada quien tiene que hacer su propia receta. su propia historia, Ujú. ahora sí. Y es en base a todo esto que estamos viendo, nuestras Bien, heridas de infancia, nuestros apegos y luego vamos a los neurotransmisores. Luego sigue el apego okey. ansioso. Sí, el apego ansioso es el miedo al abandono y la codependencia. Los celos, el control, dónde estás, ok. Sí, es real y es súper básico Ujú, el hecho de saber dónde está la otra persona porque hoy por hoy tenemos mucha inseguridad, claro. ¿sí? Pero fíjense, la diferencia entre saber dónde estás porque quiero, como dice, vámonos a lo Ujú, romántico, ¿no? Como dice Mario Benedetti, porque quiero que sepas a dónde te llevo de la mano, okey. a quererte controlar. Es Sí, no. súper distinto. El que, ¿dónde estás? ¿Por qué? ¿Con quién estás? No, No, espérame. Quiero saber en dónde estás porque me preocupas, porque la claro. situación no está para no saber en dónde Y estás. por estar al pendiente y también si tú quieres, o sea, a mí cuando es sano se me hace Ah, bonito no, por supuesto. tener quien pueda estar al pendiente. Claro. Y voy a hacer una pausa que no tiene mucho que ver con el tema, pero que se me hace bueno compartirlo. Yo siempre decía, o sea, yo siempre digo, yo no voy a estar atrás de nadie, Ujú, porque yo qué flojera desgastar mis pensamientos, mi vida, drenarme, pensando qué está haciendo la otra persona. ujú. O sea, si la otra persona te quiere poner el cuerno, te la va a Lo voy a poner, hacer. estés o no estés. Y Ujú, también creo mucho en que te vas a enterar. O sea, no tienes que buscarle, revisarle, estar atrás, ni le tienes que buscar, te vas a enterar. Me ha tocado en muchos casos en el que ni siquiera es que lo estuvieran buscando, que el amigo de un amigo desconocido subió en una historia y se ve atrás ujú. y te llega. Y lo vimos en el caso viral del concierto de Coldplay.
O sea, ellos, a ver, ahí estaban y Ni al salió. caso. Y entonces, así pasa. Cuando te tienes que enterar, te vas a enterar y va a pasar, estés o no estés atrás de Así la es. persona. Entonces, ¿para qué te desgastas? Y no sé, como que a mí me ha servido, yo lo he vivido muy feliz y siempre que que conozco a alguien que es como más celoso o celosa, siempre trato de compartírselos y le digo, mira, solo te vas a desgastar y no vas a conseguir nada más que alejar casi casi a la persona, ¿no? No sé Pero, si ¿de funcione. dónde viene? No, pues ¿De de esta qué herida, herida viene? claro. ¿Sí? Sí, De qué hábito viene? O sea, sí, sí, tienes ya sí, ese hábito, hay que desaprender. sí, Para que entonces puedas aprender desde la paz, desde decir, ok, tú sabrás lo que haces. claro. Pero de verdad estar pacífico, porque no, tú sabrás lo que haces y por acá estás, No, no te puedes estás ni muriendo por dentro. dormir. Sí, no, Eso no es estar en paz. es cierto. Eso es engañarte. Ok. Eso es el autoengaño. Entonces, vénganse a terapia. Repito, Sí, vénganse a terapia. mejor sí. Sí. Y por último tenemos el apego desorganizado. El Ok, apego desorganizado es cuando nosotros tenemos estas relaciones amor-odio, ¿sí? Donde hay ok, peleas, terminan con sexo de reconciliación y entonces nunca se arregla dialogando. ok. Nada. Eso es amor-odio. Y que dices que hasta se fomenta Ah, no, para claro. Ay, es que seguir en sí esa me quiere porque interacción. me trajo mariachi. O sí Ok. me quiere porque, uy, me trajo un ramotote Como de dices, como así que lo enorme. tapan Ujú. con otras cosas Exacto. externas. Ojo, es muy importante que cuando nosotros hacemos el diálogo constructivo con la pareja, realmente si hubo una ofensa que nos parece suficientemente grande, sí debe de haber un retroactivo. Es decir, Ok. ¿qué me vas a dar? ¿No? ¿Qué me vas a Como dar? un ejemplo. Ajá, ahí te voy un ejemplo. Yo la verdad es que hoy por hoy tengo un marido, es mi tercer esposo, y es bueno, es una buena persona, es un buen esposo, pero sí de repente tenemos nuestros desacuerdos y la verdad es que como ya lo hablamos, ni me acuerdo qué fue lo Ujú. que pasó en una ocasión y entonces me acuerdo, yo estaba muy molesta y volteé y le dije, ahora me debes una bolsa. Y él dijo, claro que sí. Y en ese momento me compró una bolsa y tengo mi bolsa. Muy bien, Entonces, esa es la situación. Pero fíjense, o sea, de verdad ni me acuerdo qué pasó, claro. porque como lo solucionamos, ya no necesito ser histórica en eso, ya no necesito ir a recordar cuando éramos novios, Mi mamá, mi Claro, papá que lo se lo traes decía siempre. el. Cuando éramos novios, y yo decía, pero tienen un montón de años de que ya no son novios, Ah, se casaron, no sé sí. por qué sigue sacando esta mujer. Y ahí está el asunto, ¿no? Y él Ok. después ya nos fuimos enterando de un montón de secretos y que hay en las familias siempre. Y entonces yo ahora digo, por eso se callaban uno al otro, porque traían sus secretos. Claro. Sí, y entonces mientras más vamos construyendo la historia de mi papá y mi mamá, me va a dar muchas herramientas y muchas piezas de mi rompecabezas para poder elegir viendo completo el rompecabezas de la otra persona. O Ok. sea, sí te estoy viendo, sí sé que tienes tu genio, sí sé que de pronto no soportas mucha gente, sí sé que, pero lo tolero o Claro. puedo manejarlo. ¿Sí? Sí, sí, Ojo, sí. esto no pasa con los narcisistas ni con las personas violentas. ¿Cómo sería una persona narcisista? Bueno, ahí sí podemos hacer otro podcast completo Ok. de cómo es un narcisista. Una persona narcisista esencialmente es una persona egoísta, que Ok. solamente piensa en sí misma. Y que cuando tú vas al conflicto o a querer solucionar el conflicto, te va a salir con una historia de terror o una historia tristísima. Es que se murió mi abuela, tú no sabías, y entonces De te que no me regresa, te hace el entiendes y. gaslighting y te regresa la cosa para que tú te sientas mal. ¿Y quién termina pidiendo disculpas? Eres tú? Ok, Eso es te una voltea la persona narcisista. tortilla. Exactamente, se voltea la tortilla, literal. Wow. Sale, eso es un narcisista. Ojo ahí. Si a ustedes las enamoraron o a ustedes varones los enamoraron con una historia triste, si lo primero que les contaron fue una historia triste, Huya. ahí hay una situación de narcisismo. El narcisismo es un espectro. Y O como sea, de victimizarse. sí, Ok. eso también lo hacen los narcisistas. El no aprender y entender de tus propios errores es un rasgo muy fuerte de los narcisistas. Sí. Ok. Ojo, Entonces ojo que huyan. hay un espectro, ¿sí? Ok. O sea, no tenemos desde los rasgos narcisistas que son haces esto y no está chido y lo puedes reaprender, hasta las personas que son sociópatas o psicópatas, Ok. ¿sí? Que esos ya
Son o sea, ya es extremos. un cajonazo en el narcisismo. Pero ya si quieres después hablaremos del Sí, no, está súper narcisismo. interesante, porque he escuchado que Claro, muchas veces lo mencionan y nunca he sabido cómo cuáles eran como los detectarlos. rasgos de un narcisista y decía, ay, he Claro, escuchado que dicen narcisista, pero digo, pues, ¿qué es? O sea, según yo era como sí. muy que se fijaban en sí mismos, pero no entendía bien Pero en qué sentido. sí están ensimismados, son egoístas, precisamente porque tienen todas las heridas, sobre todo Okey, la del rechazo. okey. Sí, pero ahí tendríamos que hablar de los nudos en la familia y otro montón de cosas. Por eso te digo, tengo cursos, si se los quieren aventar, Para que mándenme un vayan. mensaje, sí. ¿Cuál es el Porque próximo que la tienen? verdad es que tengo ahora un curso que vamos a iniciar entrando clases. Ujú. En vacaciones las dejo que descansen un poco, pero vamos a comenzar con lo que es biodecodificación Okey. familiar y relaciones narcisistas. Ay, qué padre. Pues, bueno, ya tendremos muchas clientas por Sí, aquí. no, claro, quien guste, ahí estamos, ¿va? Y Súper. bueno, decíamos, el desorganizado también te vuelve inestable. Es Okey, cuando tienes estos clics de si me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere, si me quiere, no me quiere. Me da amor, pero me lo da cuentagotas y después me da un montón de broncas, un montón de cosas okey, que no me agradan y que siguen sin agradarme. Eso es un apego desorganizado. Y cuando yo estoy desconfiando, okey, que como normalmente dudando todo vienen el los tiempo celos. de, Ajá, ay, es que, ¿qué haces? Y entonces nada más me dice, ay, estás loca, te lo imaginas. Wow, ahí algo está pasando. No, no tiene que ser necesariamente que esté con otra persona, pero sí su mente está en otro lugar. Su mente está okey, enfocada en alguien más. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser. Me ha pasado que a veces en terapia, el otro día estaba yo con una de mis pacientes que trae una situación, ya se ujú, divorció y está comenzando una relación con alguien más y me dice, pero es que aquí hay algo que me resuena, ¿no? Y empezamos a hacer el análisis y se dio cuenta de que traía el ex marido ujú, una situación de nudo incestuoso. ¿Qué es un nudo incestuoso? Luego hablamos de los nudos en las familias. Es cuando nosotros hacemos o creamos una pareja emocional con papá o mamá. okey. Ujú. Entonces, cuando tú Sí me ha eres, tocado claro, conocer a una persona que yo sí siento que ahí está. Pues, como ya cuando dices como una dependencia sí, a mami o excesiva, a que dices papi. de que: Ujú. "Ay, pues ya eres adulto, ya Sí, o cuando mamá, esto se por lo mete mucho". general pasa con las madres autónomas, cuando una mamá tuvo que criar sola a un varón, Okey. ¿sí? Y entonces cualquier cosa, oye, hijo, le habla. Mm. Oye, ay, hijo, hoy no me hablaste. Y tú dices, o sea, O los ya córtate hermanos, el ¿no? cordón umbilical. De que he visto de que hermanas o Ujú, hermanos con el ujú. otro hermano que son superdependientes y que dices de que: "Ay, Esos son nudos incestuosos. ¿Sale? okey, Y tenemos varios nudos en las familias, que yo te digo luego. Luego, guau". si quieres, platicamos de Sí, ellos. no, me encanta. Yo estoy viendo todas las terapias que tengo que ir contigo. Sí, es que por eso te digo que tiene que ser una terapia integral, Claro, en donde te digan qué está pasando, ¿sí? Porque, sí, bueno, luego le podemos poner en el paquete, sumar al paquete nuestros neurotransmisores. Cuando hablamos de neurotransmisores del amor, pues tenemos que hablar de la oxitocina. Pero, okey, ¿qué es la oxitocina? La oxitocina es lo que derrama mi cerebro cuando yo estoy embarazada, cuando estoy haciendo lactancia, o cuando mi mamá me da de comer en una forma pacífica. ¿Les ha pasado que cuando estamos comiendo uno dice, ¡ay, qué rico estuvo esto, está sí, delicioso y quiero seguir comiendo? ¿Sí? Nos pasa con las tostadas, sí, ¿verdad? Ni sabes cuántas tostadas te buenísimas. Ah, avientas y sí, te las sigues comiendo y dices, ya me llené, pero seguimos comiendo. Bueno, este placer es la oxitocina. okey, Cuando yo voy a ese placer, las personas que tienen alguna situación de trastornos alimenticios tienen que reaprender el placer de la comida. No para okey, darse atracones, sino para comer en medida lo que sí necesita su cuerpo comer. Pero es claro. una cuestión de placer, ¿sí? ¿Qué es Sí, el sí, sí. placer para ti? Empecemos por ahí. Entonces, si me da placer comerme un panecito, pero nada más me como un pedazo de pan, está súper bien. Pero si me atraco todo el pan, ya no se vuelve placentero porque ya me llenó, ya me indigesté, ya me está creando una situación fisiológica, ¿no? Entonces, Okey, esto es la diferencia. Y eso es la oxitocina. Cuando mi neurotransmisor del amor
me inunda de placer y siento rico y estoy a gusto. Y oye, ¿qué nos pasa, por ejemplo, cuando estamos con alguien platicando y se nos pasan las horas y de repente decimos, ya son las 6 de la mañana, oh cielos, ni cuenta me di. Eso es oxitocina pura, ¿sale? Entonces nos pasa cuando estamos con alguien con quien nos empezamos a ilusionar de, ay, es el hombre de mi vida, claro que sí, o la mujer de mi vida, no importa. Quiero, lo amo, lo adoro y es perfecto. Y ahí comenzamos a romantizar. Ahí nuestra oxitocina nos está saboteando. No nos deja ver. Exacto, nos sabotea. ¿Va? Y luego tenemos la dopamina. La dopamina es nuestro sistema de recompensas. Los narcisistas necesitan mucho de esto, de la dopamina, para que nosotros podamos, son los aplausos. Los famosos aplausos, cuando me siento bien, cuando me dan un premio, cuando alguien me dice, oye, eres bien fregono en esto. Eso es totalmente mi dopamina, me está dando un shot de dopamina en donde yo me siento bien. Ojo, cuando hay personas, esto normalmente por estadística, lo voy a decir con los varones, también hay mujeres, pero por estadística lo hacen más los hombres cuando son mujeriegos, cuando son infieles. Una persona infiel es una persona que necesita dopamina en su vida porque en su crianza no la tuvo. Seguramente tuvo una herida de injusticia o herida de traición. ¿Sí? Y entonces esta dopamina que tienen a chorros y que necesitan a raudales es el aplauso de tú eres maravilloso. Y eso se hace cuando están en la conquista frecuente. Y cuando necesitan el reconocimiento no solo de casa, sino de fuera de casa. De fuera, exacto. ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¿Se fijan? Entonces ahí vamos viendo. Y cuando lo vamos desgajando así, dicen, wow, sí es. Y le empiezas a poner nombre y apellido, claro, ¿no? Dices, fulano me ganó. Sí, así pasa. Y entonces vamos ahí armando el rompecabezas con todas las piezas que tenemos, ¿no? Luego tenemos la serotonina. La serotonina nos da tranquilidad y estabilidad. Por eso cuando estamos con alguien que nos da oxitocina y que nos da dopamina, por regla general viene la serotonina y nos sentimos bien. Ay, es que con él me encanta estar abrazado o me encanta dormir con esta persona porque nos da paz o nos da tranquilidad en ciertos momentos. Si estamos en una relación violenta o abusiva, esto es momentáneo nada más. Cuando es largo, por eso te decíamos ahorita al inicio, se vuelve aburrido. Incluso un matrimonio que tiene muchos años o que ya tienen un nivel de interacción o de intimidad bueno, se vuelven hasta aburridos. ¿Y hay forma de volver a elevar esa oxitocina? No se necesita. No se necesita. Relaciones? Hay algunos momentos. Puede ser momentos, compartimos un viaje, oye, qué padre la pasamos, oye, me encanta, pero si nos podemos quedar hasta las 4 o 5 de la mañana platicando, solamente los dos, de todo y de nada, genial. Porque esa es ya la serotonina que tú necesitas. Wow, súper bien. Y eso es lo que te decía de enseñar al cerebro a que tenga vías diferentes, no que siempre esté acostumbrado al rush, el ir corriendo por la vida. Eso no nos va a llevar a ningún lado. Sí, que también en la paz se puede encontrar esa serotonina. Así es. Siempre en la paz. Esa es la mejor serotonina que puedes encontrar. Incluso, bueno, ya sabemos ahora que estas rápidas situaciones de cortisol nos llevan hasta hincharnos. Sí. Y ahorita te mata el cortisol hoy en día. Claro. No, hoy y siempre nos ha matado el cortisol, pero el asunto es que hoy ya lo sabemos. Exacto, ya somos más conscientes de por qué llega hasta allí. Y es esto, cuando tenemos nuestros neurotransmisores en cantidades estratosféricas, nuestro cortisol se va a ir al cielo, nos vamos a hinchar, nos vamos a enfermar, nos vamos a sentir súper mal y eso no te va a dar paz, ni te va a dar calma. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos ahí metidos, repito, vénganse a terapia, por favor. ¿Sale? Vemos que tenemos muchas cosas que tratar. Sí. Y por último, hablando de neurotransmisores, tenemos el montón de endorfinas, ¿no? Que ya sabemos que las endorfinas vienen cuando hay actividad sexual o cuando hacemos deporte. Por eso luego hay mucha gente que hace deporte y que dice, es que, ay, esa es mi terapia. Espérenme. Qué padre que hacen deporte, pero esa no es terapia. Vénganse a terapia. Si ustedes están teniendo que ir a hacer ejercicio para relajarse y calmarse, necesitan también terapia y seguramente algunos minerales como magnesio, fósforo, sodio, pero eso ya tiene que ser con un médico endocrinólogo especialista. ¿Sí? Entonces, por favor, busquen especialistas, no nada más como, ay, lo oí y ya, padre, Itzi dijo no. Sí, no se automedique. No lo hagan, tienen que ir con un especialista, por favor, para que puedan ver qué niveles tienen y qué hacer. Pero si ya lo detectaron, si ya les hizo ruido,
acérquense a terapia. Súper ¿Sale? bien importante. Eso es bien importante, porque cuando nosotros se juntan todo esto y se fijan el amor nomás es inundarnos de neurotransmisores. Sí, ¿qué onda? Y ahí es donde Estoy- empezamos a romantizar. Ok. Romantizamos todas las relaciones que tenemos alrededor. Ay, sí, qué lindo, es hermoso, es perfecto, es la persona perfecta. Y ojo, porque aquí los narcisistas son expertos en poder ponerse máscaras que parecieran perfectas. ¿Sí? O sea, un narcisista te Te enamora, enamora, te te hace love hace bombing. creer que es así todo perfecto y luego te la voltea. Así es. Y aparte es de que tú creas que es tu ¿Qué culpa. fuiste tú? No, Ajá, está entonces, fuertísimo. por eso te digo, si quieres, luego hacemos Sí. una serie totalmente de lo que es el narcisismo, porque Sí, muchos estamos metidos ahí en situaciones narcisistas y claro. cuesta trabajo salir de ahí porque romantizamos. Y háganse esta pregunta en primera instancia, ¿qué te enseñaron del amor? ¿Cómo Sí, fue para ti el amor? ¿Sí? Porque si a ti sí. te eligieron con quien tú te casaste o con quien tú estás en una relación, entonces tú no elegiste. Y volvemos a la situación de la elección. Ujú. Saliste corriendo de tu casa. Yo sí puedo decir que mi primer matrimonio fue por salirme corriendo de mi Claro. casa. Y a muchos nos pasa esto. O Sí, sea, fue lo sí. primero que pasó y fue lo que agarraste. Dices, ya me urge irme, lo que sea. Así es. Claro. Entonces hay que ver, se fijan, desgajar la historia para poder saber qué estoy haciendo y no repetir ese patrón. Ok. Y cuando tú puedes decirle a la otra persona que amas, te elijo, es lo más valioso que puede haber y ese es un Claro. amor sano, porque te elijo todos los días, porque sí, puede haber mucha gente, me hacen ojitos y en el trabajo y aquí y allá, pero yo te elijo a ti. Sí. Y eso, cuando nosotros podemos llegar a decir, yo te elijo a ti todos los días y me elijo a mí, Sí. sobre todo me puedo elegir a mí amablemente, ya sé que no soy perfecto, pero amablemente me elijo a mí, ahí es el amor sano. Eso es el amor sano y dejo de romantizar, dejo de pensar que va a ser como encantada y que va a venir el príncipe azul y me va a salvar. Eso no va a pasar, Sí. porque esos príncipes azules son una idealización completa. Claro, no, y también las personas somos tan complejas Ah, claro. que no existe una persona perfecta, ¿no? No. Entonces sí está impresionante. Sí. Y por eso es venirse a terapia para poder desmitificar. ¿Sí? Tenemos un montón de mitos, la maternidad, la menstruación, los hombres, o sea, tiene que ser proveedor, espérame, pero a lo mejor tú ganas más que él y no pasa nada. En Claro. tanto ambos estén conscientes de eso y se sientan cómodos. Como dices, en cuanto funcione para los dos. Exacto, eso es, funciona, ¿sí? Funciona, es funcional. La primera regla de la ingeniería, en casa tengo ingenieros, Ujú. una maestra y puros ingenieros. Increíble. Y siempre me dicen eso, la primera regla de la ingeniería es si está funcional, no lo muevas. Sí, que no quieras arreglar lo que ya funciona. Lo que ya está Guau, funcionando. sí. Entonces, esto es funcional, pero de verdad nos está funcionando, sí. Entonces no lo muevas. Es que mi mamá dice, mi papá, espérate. Porque mamá, papá, la abuelita, el tío, la amiga, no están contigo y conmigo. Sí. Ellos no están dialogando aquí dentro. Somos solo Sí. tú y yo. Y eso Con se me los hace muy hijos. valioso porque me toca muchas veces que ya, bueno, a mí ya me ha tocado tener que poner límites de, oye, Ujú. es mi relación, no pueden opinar ni meterse en mi relación. Acepto que me digan cosas por mi bien, pero si quieres dímelo una vez y yo tomaré mi decisión, porque luego cuando dejas que se metan, ya no tienes tu criterio, Así ya es. no es la relación de los dos, ya es de todo mundo. Y creo que no está padre, creo que es decir de que no, a ver, es mi relación, somos dos y nosotros somos los que lo vivimos, no todos los demás. Ujú. Y lo veo en situaciones muy cercanas también, que veo mucho eso de que dice, ay, pues, bueno, no quiero contar historias ajenas, pero estoy tratando de ver cómo decirlo. Pero que dices, está correcto, no está correcto, no le haces daño a nadie, son personas libres, hagan lo que les funcione. Yo siempre No, pregunto no me eso. voy a meter ni yo no voy a opinar y los demás tampoco tienen derecho a opinar. Eso. ¿Te es funcional? Sí. ¿Tú Sí. quieres continuar ahí? Sí. Perfecto. Sí. A mí me pasa, o sea, como defensora de derechos humanos me pasa
con las mujeres que están en situaciones violentas. Muchas de ellas no están listas o no están preparadas para denunciar en ese momento. Entonces, Claro. hay que guiarlas y contenerlas nada más. Aquí estamos, no estás sola. Por eso mi apellido me encanta, sola no. Me encantó, sí. No estás sola y aquí te contenemos hasta que te sientas preparada para hacer la denuncia, irte o tomar una decisión cualquiera que ésta sea. Pero es tu decisión. Es Sí. decisión de cada persona quedarse, irse, modificarlo, no modificarlo, porque solo tú estás allí y solo es conveniente para ti. Claro. Entonces, eso es parte también de la amistad de las personas en parejas, el hecho de, por favor, si van a tener una opinión, que sea una opinión que sume. Oye, amiga, yo estoy viendo que vienes moreteada y a mí no me gustaría que si tú me ves, lo ignores. No lo estoy ignorando, tampoco te estoy juzgando, pero quiero que sepas que aquí estoy para ti. Me encanta. ¿Sí? Sí. Eso es. O sea, si vas a dar un consejito para los papás nuevos y esto, que sea un consejo que sume. ¿Sí? O sea, yo hacía esto y a mí me funcionó. Tal vez a ti te pueda funcionar. Sí. ¿Sí? Me encanta cómo dices la forma correcta de dar el consejo. No solamente es Claro, voy y grito y digo, o sea, no, es como, oye, y lo hablas desde ti mismo. O sea, me encantaría claro. también igual si nos compartes la fórmula de dar este consejo adecuadamente, porque los has dicho como desde, oye, a mí no me gusta Ajá. esta situación o veo esto, aquí estoy. O sea, me encantó. Mira, hay algo que utilizo mucho que es la charla sándwich. ¿Ok? La charla sándwich son los panes, son las partes lindas que tengo con la otra persona. Y lo de en medio, mi lechuga, mi jamón, mi jitomate, mi arúgula, todo eso es lo que tenemos que mejorar. Y esto lo puedes utilizar siempre. Entonces, por ejemplo, si vamos a ir, que las suegras suelen hacer mucho esto, es que yo hacía esto con el niño, ¿no? Mi mamá y mi suegra, mi ex suegra, la primera cuando yo estaba criando, tenían sus propios consejos y daban el consejo de, ese niño está muy embrasilado. Eso no es un consejo, ¿sí? Ujú. Podríamos decir algo con la charla sándwiches, oye, entiendo que eres una mamá preparada, que te has preparado y que tu instinto es lo primordial. Es lo primordial, pero yo he observado esta parte. Podrías hacer estos cambios. Sin embargo, al final es tu decisión y yo respeto. ¿Se Claro. fijan? No, Algo lindo, increíble. algo en donde hay una situación en donde tenemos una mejora, las áreas de Sí. mejora, y luego lo remato con algo de, pero al final es tu Tú decisión, sí. yo te quiero y te voy a seguir queriendo así. Con los hijos se aplica igual, si tienen adolescentes en casa, háganlo igual. O sea, a ver, hijo, yo estoy viendo y estoy observando, porque mis canas así me lo enseñaron, que esa amiguita, ese amiguito no son las personas ideales. Sin embargo, te permito decidir al final. Pero esta Sí. parte no está padre. Y ahí es donde podemos utilizar la charla sándwich, que es algo que enseñamos en todo lo que es crianza. Eso está buenísimo. O sea, Ujú. imagínate cómo sería el mundo si No, nuestras bueno. opiniones fueran así, de Claro, asertivas. es que no, por ejemplo, a todos nos ha pasado que vamos en el súper o en alguna tienda y vemos a una mamá con un pequeñito. Los pequeñitos apenas están regulándose y volteas y la ves feo, ¿no? Y ella, ay, o sea, ya está con el pequeño y todavía tú le avientas la mirada juzgadora. Sí. Entonces, sería más agradable acercarse y decirle, ¿puedo ayudarte en algo? Sí, mi Sí. esposo y yo tenemos puros hijos adultos ya y siempre les decimos, sí va a pasar, se pasa, ¿sí? O sea, los hijos así son, Sí. pero ni soy condescendiente con la otra persona, ni tampoco le estoy diciendo estás loca o qué mala mamá eres, sino que, pues sí, así son los hijos, ten paciencia Claro. y ofrecemos algún consejo. Y normalmente se ríen, ¿no? Y dicen, ay, sí, sí, claro, es terrible. Sí. Sí, es lindo y es horrible. Esta es la ambivalencia de la vida. Es lindo y es horrible. O sea, te quiero, Sí. pero quiero que cambies esto, porque esto no nos está funcionando en pareja. Ahí está la charla sándwich. ¿Qué necesitamos cambiar? Y mejorar todos los días. Pregúntenle a su ser amado si se siente amado. Sí. Y ¿Cómo te hago pregúntense, sentir así amado? es. Wow, ¿Te, sí. te sientes amado por mí?
Y yo me siento amada por ti. Yo Sí, me siento amado por ti, porque si no me estoy sintiendo amado, algo está pasando mal. Algo no claro. estamos terminando de hacer bien. No, ¿y Eso es súper qué básico. acciones hacen que la otra persona se sienta amado? O sea, no tienen que ser las mismas. Ah, claro. ¿Y qué puedo hacer para que te sientas No, amado? bueno, ya luego hablemos de lenguajes del amor, Sí, porque eso también es importante. ¿Cómo te hago sentir amado? No en mi forma, en la tuya. sí, Eso es lo importante, porque tengo que modificarme hacia ti, porque el amor te lo doy yo y sí, sí, tengo que sí. recibirlo. Es como el diálogo, o sea, si nada más estuvieras hablando tú, pues ¿para qué me invitas a Sí, mí? es que hago aquí. Sí, Ajá, sí, sí. entonces es esto. O sea, el amor debe de ser recíproco. Si no es recíproco, es abuso. Sí. Oye, y regresando entonces al tema, me comentabas también que apoyan a mujeres en situación de violencia. Ujú. ¿Ustedes cómo es que empiezan a apoyarlas? ¿Cuál es el proceso? ¿Está una persona viviendo violencia? ¿Se comunica con ustedes o cómo las puede Sí, contactar? mándenos un WhatsApp. Normalmente es por WhatsApp para poderlas atender a todas y nos envían el WhatsApp. El número se los van a poner en el Aquí link, está en ¿verdad? pantalla. Acá 3312 3372 24 y 3312 74 75 28. Esos son nuestros números, si no igual y se los Ujú. ponemos, porque es importante primero detectar qué es Ok. y de dónde viene. Tenemos una charla, que esta charla vía WhatsApp es totalmente gratuita, no tiene ningún costo. Si ustedes detectan que alguien está siendo violentada, también acérquense a nosotros y digan, oiga, ¿cómo puedo ayudarla? Claro. ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? También los hombres sufren violencia, en menos. Sí. Claro que sí, la estadística nos dice que las mujeres es el más, pero también los hombres. Y esto es algo que está cambiando, el que los varones también están discutiendo ya qué es violencia para Sí. ellos y No, cómo no ¿y qué ejercerla. situaciones diría? Hay ciertas que nosotros podemos decir muy fácil de que, esto es violencia física, ¿no? Ujú. Pero ¿desde qué momento ya se empieza a considerar violencia y ya es como una alerta roja para decir, oye, esto ya está Violentómetro. pasando? Usen el violentómetro. Ok, Ahí están en internet, cualquiera se que los quieran vamos a usar, poner. pongan el violentómetro y si ustedes están nivel verde, todavía podemos arreglar algunas cosas, poner límites y decir hasta aquí, ¿sale? Si ya están en el naranja o en el rojo, por favor, hay que buscar ayuda. Si Ok, están en el rojo sobre todo, hay que salir huyendo en tanto sea posible, en la medida de lo posible, porque no todas, no todos claro. tienen esta posibilidad, pero acérquense a nosotros y buscamos la estrategia mejor para ustedes para poder ayudarles. Y comentabas que llegan con ustedes y entonces incluso desde antes de salirse y las preparan para Sí, dar este claro, paso. sí, claro. ¿Cuáles son los preparativos o las etapas que dices, oye, tienes que ponerle atención a ciertas situaciones Sí, mira, por o ejemplo, preparar la si están salida? en una situación violenta, no pueden salirse nada más así sin tener una red de apoyo, Ok, porque las van a buscar. Las va a salir, las va a buscar y seguramente las va a encontrar. Entonces sí hay que hacer, y no me gustaría decirlo en público porque es darle ideas a, ujú. a Sí, quien no, pueda no, violentar, sí, pero mándenme un mensaje ujú, y con todo el gusto las ayudamos porque muchas sí necesitan crear un plan. Y hay claro. estrategias que se tienen que hacer y hay protocolos que hay que seguir para ir a hacer la denuncia, para que se preparen para la denuncia antes, porque si es muchas veces en internet y todo, oye, me están golpeando y todo el mundo dice, ve y denuncia. Pero espérame, si no has sacado nada de tu ropa, si no has hecho un plan de respaldo, si no tienes red de apoyo, vas a regresar con él y esto nos pasa Y va a estar hasta muchísimo peor, ¿no? y se va a poner peor, justamente. Entonces, aquí es donde sí necesitamos ser los que somos defensores de derechos humanos muy precavidos en cómo guiamos a alguien para que salga de esas violencias. Y si ustedes tienen amistad con alguien que está en una situación de violencia, mándenles nuestro número y por favor díganles que se acerquen a nosotros y que ustedes son la red de apoyo. Sí lo veo súper importante el hacer como un plan previo, o sea, dices, Sí. a ver, ¿cómo lo planeas? Ujú. Todo parece irreal, pero lo veo en situaciones, me tocó escuchar de un caso que justamente decía que, oye, la renta estaba a mi nombre y Sí. entonces, y justo cuando hablaron a una institución le dijeron, no, no te salgas, Ujú. hay que primero habla con el que te renta, cerrar Así es. todo el proceso y ya después, ahora sí ya hay que preparar la salida. Me impactó porque yo nunca me habría imaginado que tenías que hacer un plan de salida, pero qué importante es hacerlo con estrategia Sí. y planeado para
tener todo listo. No, y que si hay, no... y si hay hijos, peor. Y si hay patrimonio, más. ¿Sí? Exacto. Porque sucede que me quitó la camioneta, me dejó sin nada, o si la camioneta estaba al nombre de él y se la lleva, la acusan de robo. O te deja Y la deuda y la tienes que pagar y con qué dinero lo bueno, pagas. hay muchísimas Sí, cosas, pero salirte de una relación siempre es eso, siempre es claro. planificar cómo te vas a salir de la relación y luego empezar a despedirte de la relación. ¿Y Que esto es cómo es súper esta etapa importante. de soltar, de despedirte? Hablábamos también que eres tanatóloga, entonces Ujú, pasar este duelo. Yo, por ejemplo, perdí a mi mamá ujú. y lo hablaba con una de mis hermanas que vino hace rato aquí al podcast. Y para ella, yo creo que ella nos contaba que a ella le dolió más la pérdida de uno de sus novios Sí, que la muerte de mi mamá. Y sí. suena muy fuerte, y los dos fueron duelos y distintos, Ujú. pero también es un duelo y dices, wow, qué cañón, porque son dos cosas muy fuertes, pero a lo mejor podrías decir una más fuerte que otra, pero es un duelo a final de cuentas y tú no decides qué tanto lo sientes. Es que no hay medidas. Ese es Sí. el asunto, o sea, volvemos al ser amable contigo mismo. Si tú tienes un duelo, yo por ejemplo hace unos 6 años perdí a un amigo muy querido, Carlos Calvo, le lloré, yo creo que un año, pero muchísimo. Me dolió mucho no poder haberlo ayudado. Él tenía problemas de salud y problemas emocionales y me dolió muchísimo no haber estado con él. Y es algo Ah, que, y de verdad le lloré. O sea, le sí, lloré. Y mucha gente me decía como, tú y él tuvieron algo. Y yo decía, no, pero nunca. te duele. Y era muy guapo, hay Ajá. que aceptarlo, era un hombre guapísimo, tiene su esposa y sus hijos y todo, pero no, nunca tuve nada con él sentimental, emocional, sexual, Claro. pero me dolió, era mi amigo, muy cercano, pasamos cosas juntos muy fuertes, o sea, duelos de él, míos, Sí. entonces sí, no hay medidas, no hay medidas, ¿sí? Cada quien tiene duelos distintos y hay que ser amables con uno mismo y con los demás, pero también cuando sales de una relación de pareja Ok. necesitas despedirte de la casa, si te vas de ahí, necesitas Sí. despedirte de los hábitos que tenían juntos, desayunar juntos, salir, o sea, y que sobre todo cuando eres persona muy habitual, Ujú. por ejemplo en casa, te voy a poner un ejemplo, nosotros tenemos la costumbre de que hoy sábado, porque hoy es sábado, para quienes nos estén Para viendo, cuando lo vean. pues vamos al tianguis, desayunamos normalmente allí, hoy tuvo que ser más rápido, pues para venir contigo. Gracias. No, no, gracias a ti. Pero estos hábitos, ¿no? Y te tienes que despedir de los churritos de la tiendita que te encantaban, de los elotes a los que iban, y a lo mejor te duele, claro. Y aceptar esos procesos del dolor, de irte despidiendo. Cuando pierdes a alguien, por ejemplo, es sacar su ropa. Yo siempre les Sí. digo en cuestión de cuando pierden a Ujú. alguien, por ejemplo, tú a tu mami, pongan unas cajas allí. Y el día que están bien enojados y que ya voy a tirar todo, tiren, échenlo a las cajas y Claro. sáquenlo. No lo saquen a la Sí. basura o no lo regalen, no lo donen, pero sáquenlo allí. Y luego ya cuando, ay, no, otra vez, no, y lo vuelves a acomodar, no pasa Okey. nada. Es un proceso sano de ir y venir, de amiga, te voy a estar platicando de este tipo porque Claro. lo estoy analizando y me estoy dando cuenta de que cómo me metí allí y es parte del proceso. Esa es Sí. parte de la despedida. Ir y llorar en los lugares en los que tienes que llorar, ir y despedirte de todo lo que hicieron juntos, de sobre todo de la ilusión que tú Claro, con pusiste los allí. planes que tenías a futuro, lo que querías, Así es. ¿no? El Entonces, decir de que, bueno, y me encanta que también, como dices, súper sano poder decir de que: "Ay, bueno, sí lo extraño y lo voy a llorar, y hoy sí, no me una siento bien", lloradita, y otra vez lo intentas una lloradita, pero no le mandes mensaje, okey. ¿sí? Normalmente yo les digo, tengan una red de apoyo y Ujú. díganle a la amiga, cuando quiera mandarle mensaje a la pareja, a la expareja, te lo voy a mandar a ti. Yo algo que hice fue hacer un chat conmigo misma y ahí en mi chat, no sé. Claro, porque hay que sacarlo, sí hay que Claro, sacarlo, pero no se lo den a la otra persona porque igual y la otra persona no lo usa como arma, no como herramienta. sí. No, Ujú. y quién sabe, a ver, como dices, puede regresar, no sabes en qué situación está, en qué está en su vida, si ya está con alguien más o no. Pues ya cada quien hizo su camino. Exacto. Pero tú necesitas sanarte. Quien esté saliendo, quien venga a terapia, quien busque realmente sanarse, necesita ese proceso. Y Okey. si tienen un proceso de duelo natural, es decir, lo permiten,
lo permiten, y esto nos pasa cuando perdemos a alguien, cuando alguien fallece, que la gente normalmente viene y te dice, no llores, no quisiera que lloraras. Y hay una señora que yo admiro mucho, mi querida Gina, su hijo tuvo un accidente automovilístico y Wow. falleció, y ella lo dice así, dice, pues el pendejo no se hubiera muerto, ¿sí? Porque si no me quisiera ver llorar, debería de haberse cuidado. Y es real, caramba. Entonces, estos procesos naturales, reales, crudos, Sí. hay que pasarlos así, en crudo y en seco. No se alcoholicen, no tomen sustancias, por favor, hay que hacerlo en seco para que podamos ser conscientes de realmente qué está sucediéndonos. Y déjenlo que su cuerpo lo sienta, déjenlo que se apachurre, que se agripe, que le dé malestar estomacal, es parte del proceso. Wow, Si lo hacen así, el proceso de duelo les va a durar entre 6 meses, un año, no más de eso, para que no se vuelva insano y no terminen enfermándose. Oye, esa es muy buena pregunta. Siempre había querido saber cuánto dura un duelo. O sea, ¿Un ¿cuánto duelo es sano? son 6 meses, un 6 año? meses, un año. Súper bien. Sí, en lo que vuelves a agarrar el asunto de nadar de muertito, les digo yo, hay que nadar de muertito para poder volver a tomar fuerzas y seguirle a la vida, porque la vida va a seguir. Sí, 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 tiene que seguir. Así Wow, qué es. fuerte, qué bonito. A mí algo que me sirvió mucho fue, y lo contrasto porque también se lo mencionaba a mi hermana, que cuando fallece mi mamá había mucha red de apoyo. A ver, Eso es tíos, importante. primos, familia, todo. Y eso hizo que fuera tan llevadero el proceso. Claro. Pero cuando cortas, no siempre está esa red de apoyo porque es más normalizado. Es más, ay, pasa todos los días, a todo el mundo le pasa y todos están en su vida y medio te hacen un ratito para verte, pero no es como acá que todos se vuelcan a apoyarte. Entonces, qué importante es tener esa red de apoyo y con quién llegar y decir, oye, hazme paro y aguántame Sí. unos días. Sí, eso es muy, muy bueno, tener siempre una red de apoyo. Y ojo, en las relaciones narcisistas va a intentar el narcisista dejarte sin red de apoyo, Ok. para que su única red de apoyo sea él o ella. Entonces, pero ¿y cómo va pasando esa parte? O sea, te va diciendo, Te ¿qué tal van amigo? No, ajá, tal. sí, sí, sí. Sí, te Ok. quitan de las redes sociales, no quiero que veas a fulano, incluso hasta la familia, ¿eh? Ok. Por ahí he tenido algunas usuarias o pacientes que dicen, es que no me deja hablar con mi mamá o con mi papá o con mis hermanos. Eso es narcisismo, ojo. Wow. Entonces, si quieres, luego Sí, platicamos no, me del encanta. narcisismo. Tenemos que conocer cómo es el patrón del narcisista. Sí, claro, Pues sí, saber claro, bien cómo es, importantísimo. qué esperar, qué Ujú. fuerte. Ay, no, Pero pues sí sí, vayan despidiéndose. Cuando tengan ustedes una situación de ruptura, cualquiera que sea, despídanse de esos ok, lugares y eso les va a ayudar mucho a cerrar bien. a cerrar. Y hablábamos ya por último del tema de dejar de idealizar a tu expareja. Sí. ¿Cómo dices, bueno, ya estoy cerrando mis ciclos, ya lo estoy dejando? ¿Cómo lo dejo de idealizar a él, ella o ella y toda la ilusión que había alrededor? Es ir matando, ahí sí es ir matando las mismas ilusiones que tú te hiciste. Ok. Normalmente quienes construimos a la otra persona somos nosotros en nuestra cabecita y en Ok. nuestras ilusiones. O sea, y es que yo pensé que íbamos a hacer una casa y íbamos a tenerla y la quería de color rosa y eso no pasó. Entonces no pasó, no pasó y le estoy llorando más a lo que no pasó que a lo que sí sucedió. Sí, Esa es la despedida realmente. ok. Cuando yo puse una ilusión, yo quería que tuviéramos hijos y no tuvimos, o él quería niños y tuvimos solo niñas, ¿sí? O queríamos un bebé sano y tuvimos un bebé. En el caso de mi primer divorcio fue una situación así, ¿sí? Falleció nuestra hija mayor, mi hija mayor, y no hay quien se reponga de una situación Claro, así, lo la siento verdad. mucho. Es tristísimo, durísimo. Y fue esta ilusión de tener hijos, ¿no? Y Claro. hay un montón de cosas que hubo después que se rompió todo y no era buena persona, la verdad, pero se iba a romper en algún momento, pero esto lo llevó a que se rompiera más rápido. Entonces, ¿cómo me voy sanando y cómo me voy despidiendo de esa ilusión? Porque a veces, por ejemplo, me pasa con las usuarias, con las pacientes, que me dicen, pues es que es buen papá. Ok, a ver, sí, de verdad es buen papá, o sea, sabe cuál es la talla de sus zapatos, sabe si ya se quedó, si le faltan útiles,
está al pendiente cuando se enferman, va al pediatra, tiene el número del pediatra, hace cita con el pediatra. Claro. Si no está haciendo eso, no es buen papá. O hasta incluso podría ser buen papá, pero no es buen esposo, Exacto. También es esa otra parte. ¿no? Entonces, cada quien se despide de una forma distinta de cada persona que se va de su vida, Claro. ¿no? Y es que es esto, lo primero que hay que matar es el hecho de que todo es eterno. Nos vamos a casar y dura para toda la vida, porque lo que es eterno es el recuerdo Sí. y el momento. O sea, el momentito que me llevo yo guardado conmigo mismo, eso es lo que voy a recordar. Y eso sí va a ser eterno en mí, pero que dure algo eternamente, no, nada dura Claro. eternamente. No, hasta, o sea, a ver, no sabemos cuándo ni cómo, pero uno se va a ir a Así otro es, plano. O sea, así eso va a es. pasar. Todo se acaba, todo es finito. Entonces empecemos por ahí, desromantizar este asunto de que, ay, es para siempre. No, nada es para siempre, pero sí voy a trabajar para que sea lo más llevadero y lo más funcional. Y entonces sí, nos va a durar mucho, 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 mucho tiempo. No sé cuánto sea un para siempre, dice mi esposo siempre, pero que sea para siempre y que sea mucho tiempo y que sea funcional. Me encanta. No, Itzi, muchísimas gracias Gracias por a ti. acompañarnos. No sé si antes de despedirnos hay algo más que quieras compartir. No, muchas gracias por el espacio y qué padre que estás haciendo este espacio Gracias. para las personas que están en una situación de separación. Pues sobre todo el poder identificar, encontrar historias en las que digas, claro, esto puedo ser yo. Aquí ya vimos la importancia de ir a terapia, la importancia de ver todos estos patrones, de limpiar la cloaca, como decías, y decir, bueno, hay mucho que trabajar y si estás en una separación, que sea un parteaguas Sí. para iniciar una nueva etapa de tu vida mucho mejor y renovada, enfocada en ti. Enfocado en ser amable con uno mismo. Me encanta. Si ustedes son amables consigo mismos, van a ser amables con la expareja y van a ser amables con sus hijos también, si hay hijos ahí en medio. Sí, ¿Sí? O hay perros, o hay gatos, sean amables con los demás. me Sí, encanta. Sean eso es. amables. Gracias Muchísimas gracias a ti y Gracias. gracias a todos los que nos están escuchando y viendo a través de su plataforma favorita. Esto es Y Ahora Qué Podcast y los invitamos a que escuchen el resto de los episodios para que encuentren un acompañamiento en esta etapa de la separación y vayan a terapia. Importante. a ti. Muy importante. Gracias.